Hola. Está, gurises, ahí pusimos a grabar también. Entonces, ¿se acuerdan que dijimos, nos quedó pendiente del capítulo de lo anterior solamente trabajar con lo de interés compuesto? Eso nos quedó pendiente, que lo vamos a charlar en algún momento, pero es muy cortito. Ahora que empecé, mucha pelota, capaz que al chat no le doy, así que si hay alguna pregunta, traten de hacerla. Vamos a hablar de continuidad. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque es de los conceptos centrales vieron que nuestro curso se llama cálculo o análisis, ¿sí? Es un curso de funciones de una variable real y continuidad es uno de los conceptos centrales, ¿está? Entonces, en continuidad, vamos a charlar. Primero, hoy seguramente, una idea intuitiva, algunos ejercicios. Vamos a charlar algunos ejercicios. Vamos a charlar de algunos teoremas importantes, de algunos teoremas con nombre. Y la semana que viene vamos a trabajar un poquito, que es un poquito más árido, si nos da el tiempo hoy también, con una definición más formal, ¿está? Entonces, la idea de continuidad intuitiva, siempre lo decimos así, y está mal dicho en realidad, pero la idea de continuidad es que la función nosotros la vamos a dibujar sin levantar el lápiz de la hoja, ¿verdad? Nuestra idea intuitiva. Yo te voy a decir estas cosas que digo que quedan grabadas, después a mí me da cosa, pero nuestra idea intuitiva es que una función continua es una función que yo la dibujo sin levantar el lápiz de la hoja, y que una función que no es continua es una función que, por ejemplo, tenga un pedacito de gráfica por acá y otro pedacito de gráfica por acá. ¿Sí? Bueno, esta idea intuitiva está bien, de que la hago sin levantar el lápiz de la hoja, pero esta es una idea que tiene que ver con la continuidad, digamos, en todos los reales o algo así, ¿no? ¿Te referís cuando no existe la función? ¿Cómo? Que hay partes en donde no existe la función, eso. En realidad, déjame acá ponerle un valor, por ejemplo. Esta es una idea de una función discontinua, ¿sí? Pero discontinua ¿en dónde? Discontinua en todos los reales, ¿no? Acá tengo una gráfica, en 0 toma este valor y acá tengo otro pedacito de gráfica. Esa es una idea de una función que no es continua. Después ahora la vamos a formalizar, ¿está? Esta es una idea de función que no es continua en todos los reales. ¿Sí? El dominio son los reales y no es continuo en R. Y esta es una idea de función continua en R. ¿De acuerdo? Entonces, si bien esta idea intuitiva de la dibujo sin levantar el lápiz de la hoja está bien,
la definición no es así. La definición se refiere a puntos, ¿está? O sea, la definición se va a referir a un punto del dominio. La definición de continuidad es una propiedad puntual. ¿Qué quiere decir cuando digo que es una propiedad puntual? Quiere decir que la definición es así. Y entonces en la definición va a aparecer en la definición va a aparecer la idea de dominio y la idea de límite. Voy a tener una función definida en algún conjunto, ¿sí? Definida en un dominio y que va a parar a R, por ejemplo. Cuando pongo DDF es que está definida en un conjunto que le llamo dominio, ¿tá? Este es el dominio y DDF es la manera de decir en un dominio, en un intervalo, en todos los reales, en donde tengan ganas. ¿Está bien? Entonces, yo voy a agarrar un punto, un número del dominio. X0 perteneciente al dominio. Y yo voy a decir que la función es continua en el punto X0, ¿sí? Por eso la definición es una propiedad puntual, sí, y a ver lo que estoy poniendo acá, el límite. Cuando X tiende a X0 de f de X, es f de X0. Ahora un dibujito para que se entienda. Apareció límite, ¿de acuerdo? Entonces, lo que estoy diciendo es calcular el límite, o sea, ver a dónde se acerca la función, es lo mismo que hacer la imagen del punto. Entonces, déjenme hacer dibujitos, ¿está? Que es un ejemplo muy similar que tienen en el libro. Déjenme hacer dibujitos. Supónganse que yo acá tengo X0. Acá tengo la función. Acá tengo este puntito y acá tengo f de X0. ¿Se acuerdan lo que quiere decir límite cuando X tiende a X0 de f de X? Quiere decir, informalmente, quiere decir, cuando estoy en las X, en el eje de las X cercana a X0, ¿a quién estoy cercano en el eje de las Y? Eso es lo que contesto acá, ¿no? Si acá me acerco a X0, en el eje de las Y, ¿a dónde me acerco? Y acá lo que estoy diciendo en la función continua es, si acá estoy cerca de X0, acá estoy cerca de la imagen de X0. Está claro por qué, ¿no? Si yo agarro cualquier X cerquita de X0, déjenme hacerlo con otro colorcito, un X acá cerquita de X0. Tiene que haber una imagen cerquita de la otra. Exactamente, su imagen está cerquita de la otra. Si da lejos es porque cada X hay una imagen. Eso siempre, ¿está? Bueno, en realidad estoy diciendo, acá hay algo que no estuve muy feliz, que es, el X0 tiene que estar en el dominio de F y tengo que poder hacer el límite, ¿no? Tengo que tener lugar, o sea, el X0 no puede estar el X0 tiene que tener lugar para que yo pueda tomar límite. Tiene que haber un entornito, un intervalito, ¿tá? Pero sí. Entonces, si tengo un X cercano a X0, la imagen está cercana a f de X0. Déjenme hacer un ejemplo donde no, a ver si Es como se ve. tiende a X0. Tiende. X tiende a X0 quiere decir X cerca de X0. Claro, yo lo vi así entonces. F de X tiende a f de X0 quiere decir f de X cerca de f de X0. Sí, se puede decir así, ¿no? Ahora lo escribo. Se puede decir. Gonza, vos haces todos los comentarios que quieras, ¿está? Podemos decir esto también. Dale. F es continua
en x0 si cuando x tiende a x0, entonces la f de x tiende a f de x0. ¿De acuerdo? Es otra manera de escribir lo que dije arriba. A ver, déjenme hacer un ejemplo donde no. Un ejemplo donde no sería algo así. Acá tengo x0 y acá tengo la imagen de x0. Y acá tengo mi función. Cuando pongo la flechita, quiere decir que no toma ese valor, ¿de acuerdo? Es una notación que vamos a usar. La flechita quiere decir que en x0 ni vale este valor, ni vale el de arriba, vale el del puntito, ¿está? Puntito, si quieren, es azul también. Es como que forma parte de la gráfica, ¿está? Cuéntenme ahí. ¿Podés repetir eso de la flechita? No me vi. Viste que si yo te dibujara, lo dibujo acá y después lo borro. Si yo te dibujara algo así. Ay. Imagínate que yo te dibujo así, pero caramba, quiero hacer el eje en negro. Imagínate que yo te dibujara algo así y te dibujara esto, esto y esto. ¿Sí? Entonces vos acá, y este es el x0. Y yo te digo, y miro la vertical y tengo tres cosas acá, ¿no? Tengo un punto acá y un punto acá. Y vos me vas a decir, ¿y cuál es la imagen del x0? Cuando hay un punto suelto, te da más pista. Pero si no, imagínate que el punto suelto no está. Que yo te dibujé así. Si yo te dibujo algo así, vos ahí no me sabés decir quién es la imagen de x0. Si es este valor o es este otro. ¿Es acá o es acá? ¿Se entiende? Sí. Entonces la idea para decir cuál es y cuál no es que yo ponga una flecha acá, por ejemplo, y un punto acá. Cuando pongo así, flecha y punto, quiere decir este es y este no. ¿Se entiende lo de la flecha ahora? Sí, ahora sí. Pilar Núñez. Sí, profesora, o sea que cuando no hay continuidad, se marca así, sin una con flecha y otra sin flecha. No, no necesariamente. Pero digo, ese es un ejemplo, no necesariamente. Lo que digo es que ese es un ejemplo de una función que no es continua. Y ahora vamos a discutir por qué. No llegué a discutirlo porque me puse a explicar lo de la flecha. Pero si sacamos lo de la flecha por el momento, que es notación nada más, vamos a pensar por qué acá no es continua en x0. No es continua en x0 porque la imagen de x0 es este fx0. Pero cuando yo hago el límite, ¿qué ocurre? Y bueno, cuando me acerco a x0, ¿qué es lo que ven ustedes ahí? En realidad, Tiene dos valores por el derecha, límite. otro límite. tiene dos valores, ¿verdad? Cuando me acerco por la izquierda y por la derecha, me acerco a dos valores diferentes. O sea, si yo me acerco de este lado, me acerco a algo que va a andar por acá arriba, ¿está? Si tomo un X de este lado, su imagen va a estar tipo por acá arriba, re lejos de fx0, ¿no? Y si agarro un valor tipo de este lado, su imagen va a estar tipo por acá. Y también está lejos de X, para el X violeta, la imagen también está lejos de fx0, ¿está? Profe, entonces Laura, podríamos decir que el límite de fx0 sería así, por ejemplo, x0, dándole un valor, ¿no? De 3, por ejemplo. El primero es menor a 3, o el segundo igual a 3, y el tercero sería mayor a 3. Ahí habría Bueno, y una acá lo que están continuidad. diciendo en el chat, que está muy bien, es, en este caso en particular, no, Sí. no es continua, por supuesto, no es continua en x0. Y lo que dijeron en el chat está muy bien. Si por izquierda y por derecha va a parar a lugares distintos, acá
además, no existe el límite. Cuando x Ah. tiende a x0 de f de x. No existe, ¿está? Porque vos cuando te acercás por la derecha, o sea, por valores menores, te da tipo lo violeta, te da por acá abajo, y cuando te acercás por valores mayores a x0, te da tipo lo de arriba. Ahora un dibujo en todo caso más grande. Pero está perfecta la observación que me hicieron ahí en el chat, en este caso, no se cumple la definición de continuidad, para empezar, porque esto no existe. Este límite. Lo de la izquierda, digamos, no existe. Si no existe, bueno, es imposible que te Es iguale a indeterminado, ¿no? No hay límite. No, Cuando no hay límite se dice que no hay límite, ¿tá? Que no existe el límite. Ah, porque pensé que tipo cuando es tipo así, que no hay límite, se ponía como indeterminado, pero tiende No, a indeterminado en los x0. límites, no. ¿Sabes que indeterminado en los límites es otra cosa? Se usa indeterminado Ah, para otra cosa que ocurre en los límites. Cuando no existe, porque de un lado se acerca un valor y de otro lado se acerca a otro, uno dice que no existe nomás. ¿Está? Ah, bueno. Laura, hay una mano levantada. Creo que había Una dos. Y ahora hay una. Sí, adelante. Mi pregunta es que, por ejemplo, yo puedo decir que F es continua, porque de esto no me acuerdo. Si yo, por ejemplo, tengo que de un lado pertenece, por ejemplo, si yo me acerco por la izquierda, pertenece, y si yo me acerco por la derecha, no pertenece, o sea, en este caso, ¿no? Ahora un ejemplo y ya nos metemos con eso, pero dame un segundito, ¿da? Y obvio. Antes quiero mostrarles otra cosa. A ver, si yo, por ejemplo, no sé si había más preguntas y ya contesto eso de Delfina. A ver, ¿Puede poner un ejemplo de una función que no sea continua? ya vamos a poner montones de ejemplos de funciones que no sean continuas. Pero déjame avanzar un poquito, ¿tá? Vamos a poner un ejemplo y un ejercicio. Antes, primero, yo voy a hacer unos dibujitos nada más y después vamos a poner ejemplos de funciones que no sean continuas, que sean continuas, de todo un poco. Ahora imagínense que mi función hace así. La flechita, acuérdense que es que no toma el valor. Entonces, fíjense lo que estoy diciendo ahí. X0, su imagen, ¿dónde está? Está en el puntito, ¿está? Acá, f de x0. Ahora, acá ustedes pueden marcar un valor. ¿Este quién es? Esto que yo marqué acá, donde termina la flecha. ¿Quién se anima a decirme qué es esto que está acá? El límite. Ese es el límite, exactamente. El límite de x0 tendiendo por la izquierda. Y por la derecha. Por la izquierda y la Ese es el derecha. límite cuando x tiende a x0 de f de x. Porque cuando yo me acerco tanto de este lado como de este lado, vean, cuando pongo acá, quedo bien cerquita de este valor. Cuando estoy de la derecha, que son los verdes, también quedo bien cerquita de ese valor. Ese punto que está ahí, el del medio, digamos, es el límite cuando x tiende a x0 de f de x0. ¿Qué le ocurre? El límite existe acá. ¿Pero qué le ocurre? No es continua igual esa función, porque es diferente el Porque el límite límite al valor no de... es- Acá No es exacto. no son iguales, ¿no? Entonces acá yo voy a decir, no es continua. Tengo que decir en dónde. No es continua en x0. Sin embargo, existe el límite cuando x tiende a x0 de f de x, lo que le pasa, pero es distinto de la imagen de x0. El límite, En bueno, no este caso no es es continua en medio X0, raro, pero sí. El límite no es la imagen de nadie, ¿de acuerdo? Lo que dice Jan está bien. Perdón que había alguien hablando y yo le hablé por arriba. El límite, si el dibujo no se ve bien, es donde se juntan las flechitas, ¿no? Tiro para el eje Y, el punto donde se juntaron las flechitas, que claramente es distinto del punto de arriba.
Esto es una idea intuitiva de la definición puntual. Y vieron que yo en todos los lados digo, no es continua en X0. Porque si yo les dijera un punto de por acá, ¿se ve dónde señalo con el cursor? En este punto. Sí, es ¿La función es continua? Sí, es continua. Sí, profe. Exacto. Entonces, por eso la definición de continuidad es una definición puntual. Por más que no tenga la idea de la hago sin levantar el lápiz, la definición es una definición puntual. Uno dice que una función es continua en un punto. En términos de cuentas, lo que uno quiere decir es hacer el límite en la variable es lo mismo que sustituir acá adentro por el límite. Es como que uno mete el límite para adentro. Si quieren, permítanme escribir eso, que es informal, pero la idea es así, ¿no? Otra manera de pensarlo es f es continua en x0, es una manera de escribirlo, si hacer el límite cuando x tiende a x0 de f de x es lo mismo que hacer f del límite cuando x tiende a x0 de x. Es como que uno puede meter límite cuando x tiende a x0 adentro de la función. Hacer el límite es lo mismo que sustituir, esa es la manera de decirlo. Déjenme hacer un ejemplo que está en el libro y un ejercicio. Y dos ejemplitos que están en el libro. Un ejemplo que es una función. Primero, déjenme hablar de funciones que son continuas en todos lados. Por ejemplo, hay funciones que son continuas en todo su dominio. ¿Qué quiere decir? Que son continuas en todos los puntos de su dominio, ¿tá? En todo su dominio, y eso quiere decir son continuas en x0 para todo x0. Quiere decir que son continuas en x0 para cualquier x0 que pertenezca al dominio. Que pertenezca al dominio de la función, ¿está? ¿Se entiende la notación? Para cualquier x0 que pertenezca al dominio de la función son continuas. Entonces, si por ejemplo, voy a decir los polinomios. ¿Sí? Los polinomios que ustedes vieron en el liceo. Que un polinomio puede ser, su gráfica puede ser una recta, y su dominio, los polinomios, el dominio es todo R, ¿verdad? El dominio más grande que yo puedo ponerle es todo R. Entonces, si yo pienso en una recta, si yo pienso en una función cuadrática, ¿sí? Esas funciones, y bueno, son continuas en todo su dominio. Y puedo pensar en un polinomio de grado mayor, que será una cosa así. Ahí me dijeron los polinomios, perfecto. Otras funciones que son continuas son la exponencial. ¿Sí? La exponencial, que estuvimos trabajando estos días, que puede ser así, o que puede ser decreciente, pero son continuas en todo su dominio. Y el logaritmo. Es continua en todo su dominio, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Pónganle que esta es la exponencial en base E, que esto es E a la X, y el logaritmo en base E, ¿no? Que estos son el logaritmo en base E y la exponencial en base E. Es continuo en todo su dominio. Lo que está a la izquierda, que acá no tengo nada, es porque no forma parte del dominio. ¿Está bien? Sí, lo importante es que no se corta. Bueno, ahora vamos por partes. Laura, ¿te puedo comentar una cosita? Sí, claro. Algunos estamos viendo como con delay la pizarra. No sabemos qué puede ser, si será el internet tuyo. El internet No, mío es el mismo de a mí siempre. me llega bien, así que debe ser internet tuyo. Así que, nada. Lo que hago en todo caso es ir un poquito más despacio, ¿está? Yo lo No, veo no, porque bien me llega al también. rato.
Voy como, Al rato. como tarde. Claro, te escucho lo que vas explicando, pero la pantalla la veo después. Pero no importa. A mí me pasa lo mismo también. Ah, pero No sé, Sí, a mí me espera. pasa lo mismo, pero es por el internet. Ah, Hagamos una cosa, lo que podemos probar, que a mí no me molesta, déjenme probar con la pizarra de Zoom. A mí me gusta esta porque es infinita, pero déjenme probar con la pizarra de Zoom y díganme si con la pizarra de Zoom se ve mejor, ¿no? Que puede ser. Profe, ¿por qué no probás en apagar tu cámara? Capaz que es tu internet. Perdón, pero capaz que es eso. No, es el internet de ustedes, porque a mí me llega el tiempo, en el momento. Así que es el Entonces ya internet. fue. Yo si quieren apago mi cámara, sí, sí. No, a ver, probemos, yo creo que es el que no es mi internet, pero déjenme probar con la pizarra de Zoom, ¿les parece? Pero podés apagar o sea, dejar de compartir y volver a compartir. A mí yo veo re bien igual. A ver, Sí, dejo de a mí me compartir, da vuelvo a compartir. refluido, sí. Eso me parece que depende del internet de los demás. Pero igual, déjenme probar con la pizarra de Zoom si anda mejor, ¿está? Bueno. Si con la pizarra de Zoom a los compañeros que tenían problemas se les soluciona, para el resto es lo mismo, ¿está? A esto con la pizarra de Zoom, ¿verdad? O sea, estoy con una pizarra, ven una pizarra en blanco. Creo que Sí, se ve profe. más trancado así, me parece. No, a acá ver, no empecé escribí bien. algo. ¿A vos te parece que Laura tiene conexión inestable? Laura está conectada con cable de red, así que es lo mejor que lo mejor que puedo No, hacer. no, digo que es el internet de ellos. No, a mí alguien me dice que le parece que Laura tiene conexión inestable y Laura soy yo, supongo. No, Profe, profe, a ver, usted escriba escribe la perfecto, pizarra. lo escucha perfecto. A ver, voy a probar con la pizarra de Zoom y me dicen cómo vamos con la pizarra de Zoom, ¿está? Bien, gracias. Micaela, que era la que me decía, me avisás cómo te va con la pizarra de Zoom. No llegaste a copiar lo otro. Vuelvo a compartir lo otro para que terminen de copiar, pero simplemente lo que estoy diciendo es polinomios, exponenciales, logaritmos son continuos en todo su dominio, en particular polinomios en todos los reales, exponencial en todos los reales y logaritmo, bueno, en todos los reales positivos. ¿Está? Lo de cuando están cortadas, ahora lo vemos, ¿está? Porque no es tan inmediato. Déjenme sí ver dos ejemplos de cosas que no son continuas. Uno que está en el libro, dos que están en el libro, en realidad. Y ya vamos a contestar lo que hace un ratito planteó Delfina también, de lo de mirar por derecha y por izquierda. ¿Podré volver al otro pizarrón, chiquilines? La primera parte de la pizarra, sí. Esperen que la achico y la ven toda, que creo que igual se lee. Ahí Jimena quería ver la primera parte. Fíjate si está muy chiquitita, yo creo que ahí más o menos se ve. Jimena, ¿estará bien ahí? En más arriba no hay nada. Bueno, entonces ahora cuando me digan ustedes, paso a compartir el otro pizarrón, a ver si con el otro pizarrón está más cómodos. Vamos acá con el pizarrón de Zoom, que yo creo que es como más liviano. Con el pizarrón de Zoom puedes hacer lo mismo que haces con el pizarrón ese que usás, de pasarlos luego. No. Pero bien. está. Pero, bueno, entonces vamos a ver un ejemplo de algo que no es continuo, que es una función que aparece en la vida, digamos, aparece en la práctica, que es la función signo. Voy a definir una función con dominio real en los reales, no es continua en todo su dominio, que es la función signo. La función signo vale 1 si x es positivo, 0 si x vale 0, menos 1 si x es negativo. ¿Qué quiere decir? Dale una expresión, dale algo a la función signo
Dale un número y te dice 1, 0, menos 1, según el signo que tenga, ¿está? No escribo con el mouse. Esto es la función signo, ¿sí? Entonces, la función signo es así. Si la vamos a graficar. En 0 vale 0. Para los positivos vale 1. Bueno, se supone que eso es una recta. Y para los negativos vale menos 1, ¿está? Ahora bien, con esto que habíamos dicho, acá está el 1, acá está el menos 1, ¿está? Lo que habíamos dicho de la flechita y el punto. ¿Cómo indico yo que la imagen del 0 ahí es el 0 y no es ni el 1 ni el menos 1? Lo indico así. Esto lo que indica es, las flechitas lo que indican es que la imagen del 0 es el 0, no es ni 1 ni menos 1. ¿Está? Esa es mi función signo. Entonces, ¿qué le ocurre a mi función signo respecto de la continuidad? Continúa en todos los puntos sin incluir el 0. Perfecto. Está perfecta la respuesta. Bueno, ahí me dicen que es lo mismo, así que trabaje en la pizarra que a mí más me guste. Lamento. Para mí mejoró bastante acá, ¿eh? ¿Te mejoró bastante? Bueno, Para mí nos es lo quedamos acá. mismo. Se ve Para mí igual está que mejor. en la otra pizarra. Ah, si para alguno le mejoró acá, nos quedamos acá. Si no le El otro es empeoró, mucho más. si no les empeoró, nos quedamos acá, ¿está? Y no vuelvo a cambiar. Perdón, profe, pero no entiendo la diferencia cuando ponemos flecha que cuando ponemos punto. La flecha y el punto quiere decir, la flecha quiere decir que, para que lo anoto, esto quiere decir que f de 0 no es 1. Esto quiere decir que f de 0 no es menos 1. Y el punto quiere decir que f de 0 sí es 0. Es para que ¿Quiere decir como que se aproxima? No, quiere decir que la imagen de 0 es 0. No que se No, pero aproxime. digo los otros, los que no pertenecen a 1. No pertenecen. O sea, no. No, claro, la imagen de 0 tiene que ser, ustedes recuerden que la imagen de un punto tiene que ser un único valor. La imagen de 0 no puede ser 3 cosas. Si yo te lo dibujo sin flechita, te podría quedar la duda, ¿tá? ¿Cuál de los 3 es? La flechita para que no te quede duda, ¿tá? ¿Quedó? O sea que el punto toma el valor y la flechita no está tomando el valor del número que Perfecto. apunta. Exactamente. Bien, gracias. Bueno, y ahora sí, discutamos la continuidad, que es lo que dijo Delfina. La continuidad, lo que dice Delfina es, si yo miro los positivos, tengo una recta horizontal, ¿sí? Que es continua. Si miro los valores negativos, tengo una recta horizontal también. Entonces lo que voy a decir es que mi función es continua en todos los positivos, es continua en todos los negativos, pero no es continua en 0. Voy a decir así. Si A o X0, lo que quieran, si X0 negativo, f de X es continua en X0. ¿Por qué? Y bueno, ¿cuál es el límite cuando X tiende a X0 de f de X? En realidad, la función vale 1, negativo vale menos 1. Y el límite también vale menos 1, que es lo mismo que f de X0. Estoy pensando en un X0, vamos al dibujito, estoy pensando en cualquier X0 que esté de este lado, ¿no? Estoy pensando en cualquier X0 que esté por acá. Cuando estoy cerca, cuando me acerco, valgo menos 1. Y en el punto también valgo menos 1, ¿está? Pero ahí es continuo. Por lo mismo, y no lo hago, si X0 es positivo, f de X también es continua
en x0. Ahora, si x0 es 0, ¿qué ocurre? F de 0 vale 0. Por otro lado, el límite, cuando x tiende a 0 de f de x, ¿qué me pasa? Cuando voy a hacer el límite. Tenés que anotar los dos, por izquierda y por derecha, creo, No ¿no? existe. Exacto. No existe. Tengo que hacer por derecha y por izquierda, y ustedes saben eso. Si por derecha y por izquierda me da distinto, no hay límite. Y ahí es lo que me está pasando, ¿no? Cuando yo O sea, claro. me acerque Por derecha, izquierda va a dar -1. cuando yo me acerque Y por por derecha derecha me va a dar 1, y cuando yo me acerque por izquierda me va a dar -1. ¿Está? Entonces yo acá voy a decir el límite. Cuando x tiende a 0 por derecha, que lo pongo así, 0 más, eso es que me acerco por la derecha, de f de x, este me da 1, el límite, cuando x tiende a 0 menos, o sea, por izquierda, de f de x me da -1, quiere decir no existe el límite. En ese caso, si los límites son distintos, entonces no continúa. Si los límites son distintos, nunca es continua. Entonces digo, si x0 es 0, f de x no es continua. ¿Y en vez de 1 y -1 pueden ser otros números? Sí, claro. Si el límite por derecha y por izquierda, o uno te da una cosa y otro te da otra, o uno te da infinito y otro te da un número, igual la función no va a ser continua. Pero en este caso porque lo analizó en 0, pero ¿qué pasaba si no analizaba en otro punto? Le hubiera En dado otro que era punto continua y en es realidad no era. continua. En otro punto ya dije que es continua. En cualquier otro punto que no sea 0, la función es Profe, continua. una consulta. Ahora, de a uno. Repito. En cualquier punto que no sea el 0, en los reales menos el 0, la función es continua. O sea que Porque es nosotros analizamos continua. la continuidad en un punto exacto. Porque es continua en todos los positivos y es continua en todos los negativos. Y eso lo dije acá, ¿tá? Gracias, Laura. Si es negativo, es continua. Si es positivo, espera que me dejó de andar esto. Si es positivo es continua, si es 0 no es continua, ¿tá? A ver, esperen que miro el chat y había más preguntas. Profe, ¿se podría decir entonces que la función es continua en todo su dominio menos en 0? Exacto. Sí, exactamente. La función es continua en todo su dominio, excepto en el 0. Perfectamente. O podés Gracias. decir la función es discontinua solamente en el 0. Sí, cualquiera de las dos cosas está bien. Había alguien en el chat que decía que si era continua tenía límite. Si es continua tiene límite. Puede tener límite y no ser continua, ¿verdad? Ejemplo. Ya que estamos con la función signo. Para Nicolás creo que sirve este ejemplo. Lo que tiene este pizarrón es que lo tengo que volver para atrás, pero se puede volver para atrás, ¿eh? Para Nicolás que estaba preguntando recién. Imagínense ahora esto. G de X, G de RNR, G de X es el cuadrado de la función anterior. Signo de X, elévenlo al cuadrado. ¿Cuánto da signo de X al cuadrado? Fíjense, vuelvo para atrás. Es esta función elevada al cuadrado. Cuando me da 1 al cuadrado, ¿cuánto me da? 1. Y cuando me da -1, 1. Así que la función signo elevada al cuadrado vale 1 si x es distinto de 0, 0 si x es 0. La función esta es así. Una recta paralela al eje X. Con un punto para afuera. Con un punto en 0. Esa es la clave, ¿no? Entonces acá pasa lo que decía Nicolás, me parece. Límite hay. ¿Es continua en 0? No.
No puedo porque pega el saltito hacia abajo. F no es continua. El límite, cuando x tiende a 0 de f de x, ¿cuánto vale? 1. 1. El límite vale 1. El valor en 0 vale 0. No es continua. Y ahí nos podemos dar cuenta por dos motivos. Primero, porque ambos tienen flecha, y segundo, por el valor de los límites, que son distintos. Sí, más bien te vas a dar cuenta por el valor de los límites, porque no siempre vas a estar dibujando, ¿tá? Pues genial. Vamos con otro ejemplo que también anda en el libro y que lo voy a... y también lo vamos a dibujar. Vamos a hacer una función que sea... Sí. Laura, disculpame, yo no entendí esta última parte de por qué no es continua, ¿me explicás? Porque el límite, ¿a qué se acerca la función cuando vos te acercás al 0? Pero sin valer 0. Si vos te acercás por acá, agarrás un valor, déjame hacerlo con, que yo estaba haciendo por derecha con un color y por izquierda con otro. Si vos tenés un valor acá, ¿dónde están sus imágenes? Su imagen vale 1. Si agarras un valor a la izquierda, bien cerquita, ¿su imagen cuánto vale? También 1. Está, el límite, cuando x tiende a 0, es 1. Pero la imagen de 0, ¿dónde está? Es el signo de 0, que es 0, al cuadrado, que es 0. Entonces, el límite no coincide con la imagen de 0. Y esa es la definición de continuidad, si el límite coincide o no con la imagen. ¿Se entendió? ¿Siempre tiene que coincidir con 0 o es según lo que la función No, con la imagen. Tiene que coincidir con f del punto. Entonces tiene que cumplir tres condiciones, que tanto el límite por derecha, el límite por izquierda y la imagen de la función sean los mismos. Perfecto, vamos a anotarlo eso que está bueno y lo vamos a usar en los ejercicios. Observación. La definición dice f es continua en x0 si el límite cuando x tiende a x0 de f de x es f de x0. Puede ser x0, puede ser a. Esto quiere decir si quieren es equivalente a el límite cuando, ay perdón, que quedó feo eso, el límite cuando x tiende a x0 por derecha de f de x es igual al límite cuando x tiende a x0 por izquierda y además es igual a la imagen de x0. Si ustedes piensan, el primer igual quiere decir que existe el límite y que es finito. No, perdón, que existe el límite. Este igual dice que ese límite existe, es finito y es igual al valor de la función. Por ejemplo, esto podría darme infinito. ¿Está? Pero no va a ser igual a f de x0. Me podrían dar igual, pero preciso además que sea igual al valor de la función. Me perdí un poquito, pero la continuidad, para hablar de continuidad, la función tiene que estar definida en x0. ¿Está? Si no, no vale hablar de continuidad en un punto que no pertenece al dominio. Por eso lo primero que uno tiene que decir es, el punto forma parte del dominio. ¿Está? Y capaz que puedo hacer un ejemplo con eso. A ver. O sea, profe, perdón, sí o sí la función tiene que pasar por x0 para que sea continua. Tiene que, no. Bueno, la gráfica no tiene por qué pasar, viste que acá no pasa. Sí. Bueno, o pasa si tomas el punto. Puede estar el punto suelto, pero tiene que tener imagen. A ver, creo que... En todo caso, si por un lado, si por ejemplo en vez de un lado que tenga flecha, tú ves el punto, ahí sí es continua en ese punto o no.
Ahora vemos, pero déjenme, capaz que lo que están preguntando, déjenme ver si este ejemplo lo aclara. Imagínense esto, que yo creo que este ejemplo puede aclarar y ya, después ya me voy a un ejemplito del libro y a un ejercicio que va a hacer Gonzalo. Yo voy a poner esta función. 1 sobre x cuadrado. Esta función definida así, el dominio más grande que le puedo poner, ¿quién es? 1. Dominio es el conjunto donde está definida. ¿Dónde no está definido 1 sobre x cuadrado? En 0. En 0. Yo voy a decir que esa función la hago de R estrella, que son R estrellas son todos los reales sin el 0, ¿está? Y la mando a R. Por las dudas, R estrella son todos los reales y le saqué el origen. Esta función es así, la gráfica. Créanme, ¿está? Ahora, por un minuto, créanme que la gráfica es así. La hacen con el GeoGebra si gustan. Ahora yo voy a preguntar una cosa. ¿Tiene sentido que yo pregunte la continuidad en 0? No, porque no está excluido. Ya sabemos que no. Perfecto. Entonces yo digo acá, no tiene sentido preguntar hablar de continuidad en 0. ¿Por qué 0 no está en el dominio? No pertenece al dominio de la función. Ay, perdón que me silencié sin querer. Voy a poner otra función que es g de r en r, es otra función, y g de x vale 1 sobre x cuadrado cuando x distinto de 0, y vale lo que quieran. Pi, si x vale 0. Y por bobear, póngale cualquier valor, ¿está? No va a cambiar lo que estoy discutiendo. ¿Cómo es la gráfica de esta función? La azulcita Igual es al la... anterior, pero con un punto al pi. Perfectamente. La azulcita es la F, y ahora voy a hacer con otro color la G. Mi función G es esta, y acá vale pi. Ahora, ¿yo puedo preguntar por la continuidad en 0? ¿Está bien que yo pregunte por la continuidad en 0? Sí, porque ahora tiene un valor. Porque va de reales en reales. Entonces yo ahora cuando digo, pregunto por la continuidad en 0, ¿qué tienen para decirme? ¿Cuánto vale f de 0? No, f no. G de 0, ¿cuánto vale? Pi. Pi. Ya, ¿cuánto vale el límite cuando x tiende a 0 de g de x? Es el límite cuando x tiende a 0, ¿de quién? De 1 sobre x cuadrado. ¿Cuánto da ese límite? Más infinito, ¿no es? Más infinito, ¿no? Porque acá abajo tiende a 0 por valores positivos siempre, porque está al cuadrado. 1 dividido algo que tiende a 0, tiende a más infinito. A 0 por valores positivos, tiende a más infinito. Y yo lo veo en mi gráfica también, se va para arriba, ¿no? Y esto es lo que yo les decía, puede existir el límite, pero si la función... Se silenció, profe. Sí, sí. Si el límite, perdón, puede existir el límite, pero si el límite es infinito, no va a ser continua. Si quieren, acá los límites laterales son iguales, ¿no? Los límites laterales son iguales, todo bien, pero no es continua. Así que G no es continua. Y esa sería la demostración de por qué G no es continua, ¿no? Escribir eso. Sí, claro. La demostración de que no es continua es que vos quieras hacer la definición y no puedas, ¿no?
Esa es la demostración de que no es continua. Gente, y una observación que le estamos charlando acá, ¿no? Cuando tengo un cociente de polinomios, que estoy acá, en 1 sobre x2, este es un cociente de polinomios puro, el otro es un invento, ¿tá? Pero 1 sobre x2 es un cociente de polinomios. Por más que arriba diga 1, podría haber un polinomio con x arriba, ¿tá? Pero esto es un cociente de polinomios. ¿Qué les pasa a los cocientes de polinomios? Los cocientes de polinomios son continuos en todo su dominio. Yo lo que no dije acá, que me olvidé, es, observación, la f de x, 1 sobre x2, f definida de r sin el 0 en r, es continua en todos los puntos de su dominio. ¿Sí? En cualquier otro punto que no sea el 0, yo no tengo problemas. Y el 0 ni siquiera está incluido en el dominio, por eso. El 0 no está en el dominio. Por eso yo, esto por un comentario que hizo un compañero que estaba bien, pero esta es continua en todos los puntos de su dominio. Hoy un compañero que yo después no le di, que yo le dije, lo retomamos después, dijo, yo creo que era Federico ¿era? El gamer creo que era, dijo, bueno, si la función está cortada no es continua. Bueno, más o menos, porque esta función está cortada, pero es continua en todo su dominio. ¿Qué es lo que pasa? El punto donde está cortado no está en el dominio. Entonces, a veces, o sea, es intuitivo lo de que si está cortada no es continua, pero no es cierto. ¿Está? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La función 1 sobre x2 es continua en todos los puntos de su dominio. ¿Por qué? Porque su dominio es R asterisco. Pero si no está cortada en el punto que estamos buscando, ahí sí no es continua, ¿no? Claro, exactamente. Si está cortada en el punto que estoy mirando, no es continua. Pero las funciones cortadas no necesariamente quiere decir que sean discontinuas. Puede ser eso, ¿no? De que están cortadas en un lugar que no forma parte del dominio y en el dominio sí son continuas. Y en realidad esto es más general, ¿no? Los cocientes de polinomios, esto es más general. En general, los cocientes de polinomios son continuos en su dominio. Claro, volvemos a la observación que dependerá del dominio. Exacto. Los cocientes de polinomios son continuos en todo su dominio. Lo que pasa es que su dominio tiene agujeros. Ese es el temita. Por eso no tienen esta idea intuitiva de, no, yo los cocientes de polinomios muchas veces no los puedo dibujar sin levantar el lápiz. ¿Estamos? Sí. Vamos con un ejercicio, un ejemplo de un Profe. libro y después, sí. ¿Qué decía en general los cocientes de los polinomios? ¿Qué? Que no me En dejaba ver. general, o sea, que esto que dijimos Continuos. ahora, no en general, no es que pasa casi siempre, pasa siempre. Siempre, si querés en general, puede confundir. Siempre, no solo con 1 sobre x cuadrado, ¿está? Siempre, los cocientes de polinomios son continuos en su dominio. ¿Estamos más o menos bien por acá? ¿Se entiende? Sí, gracias. Y ahora vamos a hacer un último ejemplito donde va a aparecer esto que nos decía hoy, creo que era Delfina, de la continuidad por izquierda y por derecha. Vamos con un ejemplito que también está en el libro, que es el ejemplo 1, 2, 1. Que mi función es así. Menos x más lambda, si x es menor que 0, y e a la x si x es mayor o igual que 0. Es una función partida con dos fórmulas distintas, ¿está? Menos x más lambda es una recta, ¿no? Vamos a hacer un cuadrito de valores
para menos x más lambda, x menos x más lambda, lambda es un número. ¿Cuándo generalmente se usa lambda? ¿Cómo? ¿Para cuándo generalmente se usa lambda? No, nada, un parámetro. Podía ser A, letra. Ok. ¿Está? Yo voy a hacer esto. En realidad voy a hacer, aunque acá diga menor que 0, voy a averiguar cuánto vale menos x más lambda en 0, que vale lambda. ¿Está? Y en realidad no voy a hacer cuadrito de valores, perdónenme. Voy a usar la pendiente, ¿está? La exponencial ya sabemos cómo es. La exponencial para los positivos es así. Ahora, menos x más lambda. ¿Qué pendiente tiene menos x más lambda? Que esto de recto ya lo- Negativa, ¿y cuánto vale? Menos 1. Menos 1. Tiene pendiente menos 1, o sea que es a 45 grados, así, ¿verdad? Para abajo. Y en 0 valdría lambda, así que pónganle que yo digo que lambda está por acá. Me gustó poner lambda por ahí, un lambda negativo, y esto es así. Donde el ángulo acá es 45 grados, pendiente menos 1. Esa es mi función f de x. Acá está el 1 porque es la exponencial, ¿está? Ahora bien, ¿dónde va flechita y dónde va punto? Flechita va por la izquierda. Flechita va por lambda. Flechita va en la recta y punto va La a la exponencial. exponencial. Flechita va en la recta, punto va en la exponencial. Esa es la manera de indicar que f de 0 en particular, ¿cuánto vale? 1. F de 0 vale 1, ¿verdad? ¿No entendí cómo graficó eso? ¿O ahora se entendió? Yo no entendí por qué la flechita va lambda y el punto en el 1. Antes que eso, ¿no se entendió la gráfica? Yo no entendí la gráfica, ¿no? No, yo lo de la flechita y el punto tampoco lo entendí. A ver. Es porque 0 pertenece. Primero lo de la gráfica. A ver. Vamos a graficar. Si yo graficara e a la x solo. ¿A ustedes les aparece un cartelito ahí que dice Laura FCA? ¿Que no lo puedo sacar? Sí. Bueno, perdón. Igual no molesta, igual. No molesta, ¿no? A ver si lo puedo. Ahí se fue. Ahí se fue. Yo ahora no lo veo más, por lo menos. Sí, se fue. A ver, si yo grafico e a la x entera, no el azul, esta mía es la f, ¿de acuerdo? Pero imagínense que yo quiero graficar e a la x. ¿Estamos de acuerdo que e a la x es así? ¿Y que acá corta en 1? Sí. Esta partecita es e a la x. Me voy a quedar con e a la x para los x positivos. Me voy a quedar con la mitad. Me voy a quedar con la mitad derecha. Quiere decir, no le voy a dar bola a esta parte. ¿Está? Solo me voy a quedar con la mitad derecha. Ahora, quiero graficar menos x más lambda. Menos x más lambda, lambda es un número, menos x más lambda es una recta con pendiente menos 1. ¿Está? Entonces, si yo grafico por separado menos x más lambda, en todo R, digamos, acá estoy graficando en todo R, ¿no? Acá grafico en todo R. Perdón, ¿por qué con pendiente menos 1? Porque es el que multiplica la x. La pendiente es el que multiplica la x. El coeficiente de la x. Bien. ¿Sí? Si yo quiero graficar menos x más lambda, lo que tengo es algo así, que corta, si quieren,
acá corta en lambda. Este cortaba acá en 1, ¿no? Acá corta en lambda, acá corta en menos lambda, que es la raíz, tiene pendiente menos 1. Ahora, de esta gráfica, ¿con qué pedacito me voy a quedar? Con el pedacito de la izquierda. ¿Está? La gráfica azul, lo que yo hice fue pegar estos dos asuntos, pegar la verde con la marroncita. Esa es la gráfica azul. Y lo otro es, si yo las pego hacia lo bruto, me queda la duda, en 0, ¿cuánto vale? ¿Vale 1 o vale lambda? ¿Está? Entonces, perdón, acá no tiene que decir menos lambda, acá me equivoqué. Acá tiene que decir, discúlpenme. Ahí es lambda, no, lambda positivo. Acá también es lambda, ¿está? La raíz es lambda. Está, pero ahora, si yo pego a lo bruto, esto verde con esto marrón, me queda la duda de cuál es la imagen de 0. Para ver cuál es la imagen de 0, yo voy y miro acá, que acá dice mayor o igual, que es la exponencial. Entonces tengo que ir a mirar la exponencial. Entonces tengo que ponerle un puntito a la exponencial y tengo que ponerle una flechita a la recta. ¿Para qué? Para aclarar que la imagen de 0 es el 1 y no es el lambda. ¿Ahora se entendió un poquito más? Sí, ahora sí. Bueno, bien. Ahora, para esta función, para f, olvídense de esto que dibujé en el medio. Para f, ¿qué voy a decir de la continuidad? Es continua si lambda vale 1. ¿No? Es continua en 0. ¿Pero qué vamos a decir de la continuidad? Está perfecto. ¿Qué vamos a decir de la continuidad en los positivos? En los positivos es continua. Es continua porque es una exponencial, ¿verdad? Nosotros ya dijimos la exponencial es continua en todo su dominio. Así que si en los positivos tengo la exponencial, es continua. Yo acá pregunto entonces por la continuidad de f en todo R, ¿no? Continuidad. Es continua en todo menos lambda. A ver, continuidad de f en R. La pregunta es, primero, si x0 es positivo, entonces f es continua. Cuando pongo f de x o f es lo mismo, ¿está? F es continua en x0 porque es exponencial, ¿está? Y si x0 es negativo, no se usa R menos, así que voy a poner negativo, entonces f es continua en x0 porque es lineal. Y entonces lo que me queda por discutir es la continuidad en 0. Y la continuidad en 0 es lo que dijo ahí alguna de las compañeras que no vi quién era, pero la continuidad en 0 ¿qué ocurre? Y bueno, f de 0 vale 1. Y por otro lado, yo tengo dos límites, ¿sí? Me estoy quedando sin pizarrón, lo voy a hacer en otro pizarrón, ¿da? ¿Puedo pasar de pizarrón, chiquilines? Yo no entiendo de dónde saca f de 0 es igual a 1. Porque tenés que sustituir acá. ¿Viste que dice x0 mayor o igual que 0? Cuando x vale 0, tenés que sustituir en esta parte. E a la 0 vale 1. Ahí sí, pero en el otro no entiendo. ¿Cuál es el otro? No hay otro. Es este. Claro, pero en la otra función, en la de arriba, en la menos x lambda. O sea que el 0 está incluido solo en la En la menos exponencial. x lambda, el 0 no está incluido. No lo tenés que evaluar acá. En la menos x lambda, cuando vos evalúas en 0, lo que te da es lambda. Pero no vale lambda en 0. Te queda pegadito a lambda, pero no vale lambda, ¿da? Claro, porque la de arriba dice menor, no dice menor igual. Claro, igual te sirve evaluarlo en 0. Igual tenés que evaluarlo en 0 para terminar la gráfica, ¿no? Si no, no sabes cómo terminar la gráfica. Lo que estás diciendo es, muy cerquitita de 0, estás muy cerquita de lambda. Por los negativos. ¿Tamara? Sí, ya entendí. Ahora pensé que estaban hablando en la función en general, pero no, están hablando por separado. Bueno, paso el pizarrón.
voy a mirar la continuidad en 0. Y la voy a mirar la gráfica, ya la tienen ustedes, así que no la copio de nuevo. Cuando digo la continuidad en 0, yo digo, está f de 0, por cómo está definida la función, es e a la 0 y vale 1. El límite, cuando x tiende a 0, de f de x. Voy a tener que separarlo en dos, porque tengo dos fórmulas distintas. Tengo que hacer el límite cuando x tiende a 0 por derecha y el límite cuando me acerco a 0 por la izquierda de f de x. ¿Ah? Ahora, cuando yo pongo límite cuando x tiende a 0 por derecha de f de x, f de x, ¿cuánto vale? 1. Para los positivos. 1. No, a ver, la f de x era así. Escribo acá la f de x por las dudas. Es menos x más, perdón, menos x más lambda. Si x menor que 0, y a la ¿Hago el x, límite? si x mayor o igual que 0. ¿Está? Entonces, cuando yo digo que miro Vale. 0 más, ¿cuál de las dos tengo que mirar? ¿Cuál de los dos renglones? La exponencial de abajo, la exponencial. Quiere decir que tengo que hacer el límite de e a la x. El límite de e a la x no es es 1. e a la 0 y es 1. Cuando miro para los negativos, 0 menos, ¿qué tengo que mirar? El renglón de arriba. Entonces, y ahí vale lambda. Y ahí vale lambda, porque tengo que hacer el límite cuando x tiende a 0 menos de menos x más lambda. Menos x más lambda, sustituyo, ¿no? Menos 0 más lambda, vale lambda. Entonces, fíjense una cosa. Yo tengo el límite cuando x tiende a 0 más de f de x es 1. Profe, perdón, ¿por qué sustituiste ahí que queda lambda? Porque el límite se hace, lo primero que uno hace para calcular el límite es sustituir, ¿verdad? En la fórmula. Pensalo así. Si pongo valores bien cerquitita de 0, voy a estar bien cerquitita de lambda. Es eso. Vos cuando calculás límites siempre, lo primero que haces, la mayoría de los límites no se pueden resolver así nomás, pero cuando calculás límites siempre lo primero que haces es sustituir. ¿Pilar? Y si a lambda le damos un valor, ese vendría a ser el punto donde termina. Ahora vamos a discutir según lambda la continuidad. Pero antes déjenme observar una cosa que hoy lo comentó Delfina. Fíjense, el límite en 0 más y f de 0 coinciden. Siempre. No dependen de lambda. Estos siempre son iguales. En el dibujo, ¿qué era eso? En el dibujo era que teníamos la exponencial. la exponencial con el puntito. Sí. Este dibujo está claro que es para lambda distinto de 1, ¿no? Pero en el dibujo era este dibujo. ¿Y a esto cómo le llamamos? Si el límite por derecha coincide con el valor de la función, a veces se dice que f es continua por derecha. Por la derecha. ¿Qué quiere decir intuitivamente? Que si yo vengo acercándome desde la derecha, los x se mueven acá, acercándose a 0 desde la derecha, yo recorro la gráfica hasta el punto incluido sin levantar el lápiz, ¿sí? Ahí sí no tengo saltito. Ahora, para la continuidad depende de lambda. Cuando miro todo junto, voy a decir, acá discuto según lambda. Si lambda es 1, f es continua en 0, y si lambda es distinto de 1, f no es continua en 0.
¿Cuáles son los dibujos para lambda distinto de 1? Este, por ejemplo. O con esto más arriba. Para lambda igual 1, el dibujito, déjenme hacerlo en el mismo. Porque nosotros supusimos que lambda era distinto de 1, pero podría ser que lambda sea 1, entonces ahí Yo cambia. dibujé un dibujo con lambda distinto de 1 a propósito, pero en realidad vos tenés dos dibujos posibles, ¿no? Lambda puede estar arriba o abajo, no importa. Pero yo tengo dos dibujos posibles. Este, que esto es cuando tengo lambda distinto de 1, y tengo otro dibujo posible, que es que la función sea así. Ahí no hago flechita y puntito, ¿está? Ya los dibujo juntos. Esto es para lambda igual 1. ¿Cómo estamos hasta acá? Bien. Capaz que podemos hacer algún ejercicio más con esta idea de los que tienen ustedes para hacer ahí en el libro. ¿Gonza? Profe, ¿no me refrescás lo de la flechita del punto? La flechita es que no toma ese valor y el punto es que sí toma ese valor. ¿Está? Acá le pones 1, acá tenemos el 1 y acá tenemos el lambda. Acá coinciden el 1 y el lambda. Y lo que yo estoy diciendo con la flechita es que f de 0 no es lambda y con el puntito que f de 0 sí es 1. Gracias. Profe, una pregunta como más teórica. Para definir si es continuo o no, tenemos que hacer siempre los límites, ¿verdad? Sí. En ese camino. Y miras con la gráfica, ¿no? Muchas veces lo vas a poder ver en una gráfica. Pero sí, tenés que hacer los Pero límites. si no tenemos la gráfica, hacemos... Siempre hacer los límites, exactamente. Y la imagen, ¿verdad? Y la imagen, claro. Bueno, y el argumento está ahí. Lo otro que hay que tener en la cabeza es polinomios son continuos en todo su dominio, logaritmo exponencial son continuos en todo su dominio, cociente de polinomios son continuos en su dominio. Guarda cuando hay puntos que no están en el dominio, ¿no? Gonza, Estoy. ¿Arranco? ¿querés? Sí. Ah, profe, perdón. Te perdono, ¿qué pasó? El último gráfica, ¿cómo fue que explicaste por qué el lambda estaba arriba? No, puse lambda igual 1. Entonces la gráfica tiene que morir acá en 1. Sigue teniendo pendiente menos 1 en la parte de la izquierda. Es como que esta la agarré y la subí. ¿Está? ¿Está recta? La subí hasta acá. Y ahí quedaron pegadas. ¿Sí? ¿Se entendió o no? No. Sí. La gráfica te queda menos x más 1. Lo que grafiqué fue menos x más 1. Menos x más 1 tiene ordenada en el origen 1, ¿de acuerdo? Sí. Y mira solo la parte de la izquierda. Sí, eso sí. Está, es eso. ¿Pero por qué moriste en uno positivo? Porque quería que fueran iguales al límite con la imagen. El límite por izquierda, lo que quise fue pegar este puntito de acá, pegar la punta de la flecha con el 1 este de acá arriba. Ah, pues. Profe, capaz que ya lo explicó, pero a mí recién se me salió en la reunión y no me perdí una parte. Que por qué en la primera gráfica el lambda apunta, digamos, como a menos 1. ¿Por qué va hacia los negativos? No importa. Podría ser así. No, podría estar por arriba. Para que la borro acá, porque hice un ejemplo así, pero podría ser así también. O sea que cuando graficamos puede caer en cualquier número, y como no tiene valor. Claro. Yo lo que hice fue uno que no fuera 1, pero que no sea 1 puede ser así. Puede ser, bueno, me quedo todo torcido los ejes, pero si no me das bola que los ejes están torcidos, podría ser que la exponencial estuviera acá. Vos acá tenés el 1 clavadito de la exponencial. Y que la gráfica viniera acá arriba. ¿Sí? Que acá tuviera ser lambda. Que el lambda fuera 2, ponele. Está, perfecto, gracias. Y una consulta más. En el caso, porque viste que la función es menos x más lambda. Pero si tuviera un número adelante, ¿cómo queda? Lo mismo, es una recta. La graficás con 2 puntos, ¿ah? Dale, gracias.
No, nada. ¿Más preguntas, chiquilines? Sí, profe, una pregunta. Steve habla acá. Teniendo en cuenta lambda igual 1, ¿no? ¿No cambiaría la expresión arriba que dice si x es igual menor a La 0? expresión arriba para lambda igual 1 es, no cambia porque dice es menos x más 1 si x es menor que 0 y a la x si x es mayor o igual que 0. Pero es lo único que cambia, no cambia más nada. Sigue siendo dos fórmulas distintas, ¿está? Lo único que cambia es el lambda por 1. Sí, ok. ¿Más comentarios o le dejo la palabra a Gonza? Seguimos, así nos da bien el tiempo, que son 8:30. Estaría bueno hacer unos ejercicios. Bueno, este era un ejercicio, por más que era un ejemplo del libro, este es un ejercicio, ¿no? Discutir según lambda la continuidad. Y lo que va a hacer Gonza ahora es muy parecido. ¿Ven ahí? Yo no veo nada. Para que yo dejo de compartir. No, ahí va eso, tiene que dejar de compartir. Sí. Yo dejo de compartir, disculpen. Ahora sí. Para que me salió cualquier otra cosa. Bueno, no sé, para dar un minuto, bien. No sé qué pasó. ¿Ven, chiquilines, el pizarrón? Perfecto, Gonza. Bueno, página 32, la función es la función j. Lo leen. X al cuadrado menos 4 sobre x menos 2, si x es menor que 2. Y x y 4 más logaritmo de 4 más logaritmo de x menos 1 si x es mayor o igual que 2. Y lo que pedía el ejercicio era estudiar la continuidad. Es el 1, 2, 1, ¿verdad? 1, 2, 1, si yo lo escribo. Haya el dominio más amplio posible de las siguientes funciones y estudia la continuidad de las mismas. ¿Sí? 1, 2, Perdón, ¿alguien más ve borroso? Y no se ve nada. Sí, no se ve. Yo no veo nada. Yo veo un cartel arriba y leo que dice el ancho de banda de su red es muy bajo. ¿Será mi cartel o ustedes lo leen también? No, es para él, es para él. A mí también me parece. No veo nada. Bueno, ¿lo ven borroso esto o lo escribo de vuelta? Sí, yo el pizarrón no lo veo. Es que se ve todo borroso, no se ve nada. Es borroso por la cámara, no por el marcador. Ahí. No se puede usar el pizarrón de Zoom también. No está nítida la cámara. Tendría que enfocar más de frente la pizarra. Sí, está donde la pongo siempre igual. Ahí. Ahora mejoró. Más cerca la computadora mejor se ve. Sí, pero no, generalmente está más lejos, así que no sé. La tendría que reiniciar, pero evidentemente no voy a reiniciar nada ahora. Bueno, muy bien. ¿Podés escribir de nuevo eso, por favor? Si puedo, ¿cómo? ¿Escribir de vuelta esto? Escrito. Quizás un poco más abajo, profe. Un poquito más abajo en el pizarrón. Claro, porque ahí se ve clarito como el agua, ¿eh? Ahí se ve re bien. Ahí va, ahí se ve buenazo. Perdón, ¿qué ejercicio es que no se ve? Estamos compartiendo la pantalla Laura ahora, creo. ¿Lo ven? Sí, gracias. Ahora sí, profe. Bien. Bueno, hallar el mayor dominio posible y estudiar la continuidad, ¿no? ¿Cuál es el mayor dominio posible de esta función? X a la 2, ¿no? No, el dominio. ¿Cuál es el dominio? Sí, sí, Todos perdón. los reales. X Todos los de reales. 1. Dice compañero. ¿Les parece? X tiene que ser distinto de 1. Menos el 0. Cuentan todos. Es todos los reales. Sí, todos los reales. Por cómo está definida. ¿Por qué todos los reales?
¿Por cómo No, está pero el 0 definida? no. Porque- No, todos los reales menos el 2 positivo. No, todos Claro. los reales, porque la de arriba dice que es x dividido menos 2, pero el 2 no entra en la definición porque es para los x menores a 2. Entonces, en este caso serían todos los reales. Y en la otra dice el logaritmo de x menos 1. No vale solo cuando x vale 1, porque el logaritmo de 0 no existe. Pero es para los x mayores o iguales a 2. Sí, estoy de acuerdo contigo, se te en una cosa. El logaritmo de x menos 1 existe siempre que la x sea mayor o que sea mayor estricta que 1. Por Porque eso el logaritmo dije no existe en 0 y tampoco existe el logaritmo no existe en 0 y tampoco existen los negativos. ¿Tá? Pero lo que Ahí decía la va. compañera es correcto. A ver, miren este cociente. ¿Para qué número este cociente no está definido? Para x igual 2. Para x igual 2. ¿Y acá nos permite tomar el valor 2? No. No, excluido. O sea que este cociente en este intervalo existe siempre. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. ¿Alguien que no esté de acuerdo? No, Acá el yo no problema es cuando entendí. el x Acá el problema lo podemos dividir entre 0, ¿no? ¿Qué valor de x hace que el denominador valga 0? 2. 2. ¿Puede tomar el valor 2? ¿De No. acuerdo a lo que dice acá? No. Porque acá nos dice que la x siempre es menor que 2. Así que este cociente siempre está definido. ¿Está claro eso? En este intervalo, ¿no? Sí, este cociente está definido siempre en este intervalo. ¿Y acá qué problemas tenemos? ¿Qué problemas podríamos tener de dominio? Que valga Bueno, 1 o que para sea el negativo. constante, ahí va. Y x menos 1 no puede ser negativo, o 0. ¿Está claro? Pero ¿cómo dice acá que es la x? Si quieren le hacemos el signo. O Ahí sea, ahí está. tiene que ser sí o sí mayor que 2 o igual a 2 la X, ¿no? Sí, la x sí. ¿Ven acá lo que estoy escribiendo? Profe, haga todo tipo para abajo así, porque si no, no se ve lo del signo, por ejemplo, se ve cortado. La raíz de x menos 1 es 1, positivo y negativo. O sea que este logaritmo está definido siempre que la x sea mayor que 1. Ese logaritmo está definido en este intervalo. ¿Ven esto? Sí, se ve bien, profe. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Pero acá me dice que la x es mayor o igual que 2. O sea, me está diciendo que al dominio me lo considera a partir de acá. Pregunta, a partir del 2, ¿el logaritmo está definido? Está definido. ¿Existe? Sí, porque pasa el Exactamente. 1 y tiene que pasar el 1. Claro, lo pasa al 1 y lo pasa un poco más, de hecho, porque estamos tomando como menor valor posible al 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este cociente, siempre que x sea menor que 2, existe siempre. El logaritmo, siempre que x sea mayor o igual que 2, existe siempre. Entonces, lo que dicen los compañeros, acá la función está definida en todos los reales. Es verdad, porque acá está para los x menores que 2 y acá para los x mayores o iguales que 2. Entonces, ¿cuál es el dominio de la función j? Todos los reales. Todos los reales. No tiene nada que ver con que sea continua. Quiere decir que el dominio son todos los reales. Exactamente. ¿Está? Porque como vieron con el ejemplo con Laura, la función puede existir en un punto y no ser continua. ¿Sí? El ejemplo ese que tenían la asíntota vertical estaba definido en 0 valía pi. ¿Está claro? Ahí la función estaba definida en todo R y sin embargo no era continua en 0. Bueno. Lo siguiente que piden es estudiar la continuidad. En todo el dominio, ¿no? A ver. Este cociente, que esto también lo mencionaron hoy. Este cociente es un cociente de polinomios. En su dominio, comentaron hoy, siempre está definido, siempre existe, ¿no? Eso les dijo Laura hoy. La función logaritmo en su dominio, ¿cómo es? Siempre existe también. Existe. Perdón, estoy diciendo mal. No es que existe, es continuo. Es continuo. Laura, ahí va, Laura dijo otra cosa, que un cociente de polinomio en su dominio siempre es continuo. Ahí va, ¿qué es lo que quise decir? El logaritmo en su dominio, ahí va, como dice la compañera, siempre es continuo. ¿Tá? ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos una función constante, que siempre es continua, más un logaritmo, que en este caso, en este intervalo siempre es continuo. La suma de funciones continuas es continua. ¿Tá? Entonces,
esto en este intervalo es continuo, esto en este intervalo es continuo, o sea que tenemos la continuidad en ¿dónde? Perdón, en este intervalo, para los x mayores que 2 sería esto. ¿Por qué? ¿Cómo podemos estudiar la continuidad? Mejor dicho, ¿cuál es el punto problemático de esta función? Y es el 2, porque no sabemos en el momento en que se unen las dos funciones si es continua o no. Exactamente. Que es parecido al ejemplo que estaban viendo recién con el lambda. ¿Estamos de acuerdo? Capaz que no se unen las funciones, que los límites laterales quedan distintos y la función no es continua. Esto, siempre que x sea menor que 2, es continuo. Esto, siempre que x sea mayor que 2, es continuo. Si es igual a 2, es continuo por derecha. Pero hay que ver si esta parte, ¿no? Cuando nos acercamos por izquierda al 2, coincide con esta parte cuando nos acercamos por derecha. ¿Qué es lo que tenemos que estudiar entonces? ¿Cómo es que Límite de 2. Límite. Cuando x tiende a 2. El límite, si escribo acá, ¿ven o siguen sin ver? Ahí se ve eso que escribió recién. Sí. Entonces vamos para el título. Continuidad. ¿Qué hay que estudiar? Bueno, la función va a ser continuidad en 2. Después comentamos todo lo que dijimos. Hay que estudiar el límite cuando x tiende a 2 de j de x. ¿Y cuánto nos debería dar este límite para que la función sea continua en 2? En ambos 4. lados tendría que dar 2. No, perdón. No, 4 tendría que dar. Porque yo para saber cuánto me tiene que dar el límite, para saber si es continua, tengo que hacer el j de 2. Ahí va. Entonces el límite para que la función sea continua, debería darnos j de 2. ¿Sí? Si no nos da j de 2, no es continua. ¿Ok? Bueno, pero... No, nos tiene que dar un mismo valor para los dos. No solo el mismo valor, sino que tiene que dar j de 2. ¿Está claro? Los límites laterales tienen que ser iguales, pero además iguales a j de 2. Porque podría pasar esto. Es lo que pasaba con la función signo hoy. De signo al cuadrado. Acá se acerca a 1, acá se acerca a 1. Sí, los límites laterales son iguales, pero ¿cuánto vale en 0 la función? Justo en ese punto se separa, claro. ¿Está claro? Entonces, no solo tengo que ver que los límites laterales sean iguales, sino que sean iguales a la imagen en ese punto. Bueno, ¿cómo estudiamos este límite? Cuando x tiende a 2, uso o esta expresión o esta expresión. ¿Cuál les gusta más? ¿O tengo que hacer algo? La de abajo. ¿La de abajo? Bueno. Si Por escribo izquierda acá, la de arriba y por derecha la de abajo. Ahora voy. Pero la de abajo no es necesario hacer el límite. A ver, le estoy preguntando si ven primero. Porque si no ven. ¿Ven esto? Sí, se ve, profesor. Sí, ahí algo se ve. Límite cuando x tiende a 2. De j de x. ¿Cuál de las dos expresiones uso? Un compañero ya dio la respuesta. Estoy de acuerdo. ¿Qué es lo que pasa acá? Cuando nos acercamos a 2, cuando escribimos este límite, esto está diciendo que nos acercamos a 2 por derecha y por izquierda. ¿No? Si planteamos este límite, estamos diciendo que nos acercamos a 2 por dos lados. Sí. ¿Ah? Pero ¿qué es lo que pasa? Justamente en 2, la función tiene dos expresiones diferentes. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que estudiar? Que un compañero ya lo dijo, para estudiar este límite. La expresión que no es igual a 2. ¿Y por qué la otra la dejamos de lado? Porque en la otra sabemos que uno de los límites es 2, ¿no? Bueno. Porque en la otra el f de 2 va a ser igual al límite en 2 por derecha. El j de 2, perdón. Está bien. Porque tengo la igualdad. Dice mayor igual. Está bien, estoy de acuerdo. Y porque esto es continuo, ¿no? Está, pero continuo por derecha. Está, igual yo voy a hacerlo como si no supiera eso. Pero tienen razón los compañeros. Lo que tenemos que hacer es estudiar los límites laterales. Está el límite cuando x tiende a 2 por derecha y el límite cuando x tiende a 2 por izquierda. Los compañeros observan que en realidad el límite por derecha ya está implícito acá. Tienen razón. ¿Está? Así que vamos a estudiar el límite de j de x. Perdón, voy a hacerlo por izquierda primero. ¿Qué significa esto? Que nos acercamos a 2 por ¿dónde? Por la izquierda. Por el lado de la negativa, digamos. Y si nos acercamos a 2 por izquierda, estos x que están acá, ¿cómo son respecto de 2? ¿Mayores o menores? Menores. Menores. ¿En cuál de estos dos casos estamos? Estamos en el De caso arriba. de En el de polinomio, arriba. entonces es continua. Cociente polinomio, ¿está claro? Entonces me fijo en eso, entonces la expresión que tengo que usar para este caso es x² menos 4 sobre x menos 2. ¿Estamos de acuerdo con eso?
¿A qué tiende el numerador? ¿Se anima a levantar un poquito la cámara, profe? Apenas, ¿Cómo por no? arriba. Sí, sí. A 0. A Ahí, 0. impecable. Ahí se ve bien. ¿Y el denominador? A 0. A 0. También. ¿No? Cambio la x por 2, hago la cuenta arriba, me tiende a 0. Y cambio la x por 2 a 0. ¿Qué es lo que hago acá? Cociente de polinomio 0 sobre 0. Esto es una receta. Acá tiene que hacer siempre lo mismo. Factoreo. ¿Tá? O sea, si tengo un límite de polinomios y me da un límite de cociente de polinomios, Hasta el numerador miércoles. tiende a 0, denominador tiende a 0, tengo que factorear. ¿Tá? Esa es la receta. El de arriba, ¿cómo se factorea? Bueno, x menos 2 por x más 2. Esto es un producto notable. ¿Sí? Y si no lo bajan por Ruffini, si no le hallan las raíces, pero bueno, esto es factoreo. ¿Qué es lo que pasa? Si el polinomio del numerador tiene una raíz 2, y es lo que pasa porque cuando cambiamos el 2 por la x por el 2 tiende a 0, bueno, si tiene una raíz 2, al descomponerlo en factores, uno de los factores va a ser x menos 2, ¿sí? Que justamente es lo que aparece acá abajo. ¿Qué es lo que podemos hacer acá entonces? ¿Cómo? Ya si te queda solamente x más 2. Bien, porque tenemos un x menos 2 multiplicando, un x menos 2 dividiendo, simplifico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo va quedando esto? Nos queda el límite cuando x tiende a 2. Profe, una consulta. Sí. No basta solo decir que tenemos una división de polinomios y ya es continua por eso. Sí, pero en 2 no. En 2 no es continuo. ¿No? O sea, perdón, no sé si es continuo o no. Este cociente en 2 no existe. ¿Ok? Si no existe, no Bien, es bien. continuo. Lo que estamos haciendo acá es el límite. ¿Cuánto da este límite? 4. 4, porque cambio la x por 2, 2 más 2, 4. Gol. ¿Qué significa eso? Bueno, que el límite lateral por izquierda nos dio 4. Si hacemos una grafiquita, acá está el 2. Cuando nos acercamos por izquierda, la función tiende a 4. No sé, por arriba, por abajo, pero tiende a 4. ¿Está? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí? Esto no es una recta, yo qué sé. Acá estoy haciendo una representación nomás. ¿Cuánto tendría que darnos el límite de j de x cuando x tiende a 2 por la derecha? 4. Nos tendría que dar 4 para que la función sea continua. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a calcularlo. Cuando estudiamos el límite, lo voy a plantear acá, pero ahora borro esto. Cuando estudiamos el límite, cuando x tiende a 2 por la derecha de j de x, nos acercamos a 2 por estos valores. Estos valores de acá, ¿cómo son respecto de 2? ¿Mayores o menores? Mayores. Mayores. ¿En cuál de estos dos casos estamos? Abajo. Abajo. ¿Ok? Bien. Una consulta, ahí como tenemos un logaritmo, ¿no tenemos que usar una propiedad del logaritmo? No necesariamente. Para calcular Sustituyendo nomás ya te da que es 4. podría pasar, pero creo que en este caso no es necesario, ¿no? Plantea lo mismo acá, solo que cuando x tiende a 2 por la derecha, el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de j de x, lo que dijeron los compañeros recién, si nos acercamos a 2 por la derecha, si nos acercamos por la derecha, estamos acercándonos a 2 por valores mayores a 2, entonces la expresión que tenemos que usar es la expresión que tiene el logaritmo. O sea, nos va a quedar planteado este límite. 4 más logaritmo de x menos 1, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿A qué tiende esto? Límite de una constante. Límite de una constante. No. Tengo una función que siempre vale 4. Si me acerco a 2 por izquierda, por la derecha, ¿a qué va a tender? Infinito. En el chat contestaron, ¿eh? Bueno, ¿por qué infinito?
Tomo esta imagen acá, tomo esta Sí, preimagen igual. acá, cae acá. Me tomo una preimagen más cerca, cae acá. Me tomo esta preimagen, la imagen cae acá. Me tomo esta preimagen, ¿cuánto dan todas? 4. 4. 4. Entonces, el límite de una constante, cuando x tiende a lo que sea, es esa constante. ¿Está claro? Y el ¿Por qué está límite- ignorando la parte del logaritmo? ¿Cómo? Ah, está tomando esa parte, ahora va a ser la otra parte. Sí. ¿A qué tiende esto? A 0. A 0. Porque esto es logaritmo de ¿cuánto? ¿A qué va a tender? Al logaritmo de... Logaritmo de 1. X por 2, 2 menos 1, 1. 1. ¿Por qué esto tiende al logaritmo de 1? Porque ahí lo que estoy diciendo es esto, ¿no? Estoy diciendo que el límite, cuando x tiende a 2 por derecha, de logaritmo de x menos 1 es igual a logaritmo de 1. Eso es lo que estoy diciendo, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto? Porque esto tiene el logaritmo de 1, que es 0, como dicen los compañeros. Porque estás haciendo el 2 menos 1. 2 menos 1, 1. Logaritmo de 1, 0. Sí, estoy de Porque acuerdo. en la X sustituiste el 2. Si le llamamos g de x a esto, ¿cuál es la situación? El límite cuando x tiende a 2 por la derecha de g de x, ¿cuánto me está dando? Logaritmo de 1, esto es cambiar la x por 2 acá, ¿no? Me está dando 0. Me está dando Profe, 0. ¿podés bajar un poquito la pantalla? Sí. ¿G de cuánto es esto? Gracias. G de x es esto. Logaritmo de x menos 1. ¿Cuánto me da? 0, profe. 0. ¿G de cuánto? G de 2. De G logaritmo de de 2. 2. ¿Y qué significa esto? Si el límite, acá le podría poner un 2 por la derecha, pero le puedo poner este 2 en general. Quiere decir que estás sustituyendo la X por lo que tiene el límite de la X. Sí, está bien. Pero si se cumple esto, ¿qué es lo que pasa? Que ¿Cómo es la función Continua. en 2? ¿Cómo? Continua. Es Es continuo. continua. Lo que estamos usando acá es la continuidad del logaritmo. ¿Está claro? Eso es lo que Hemos estamos visto usando. con... ¿Cuánto da entonces el límite? El límite de una suma es la suma de los límites, ¿no? Esto tiende a 4, esto tiende a 0, ¿cuánto da el límite? 4. 4 más 0, 4, perfecto. ¿Cuál es la conclusión? Que es es continuo. continua cuando X No tiende sé, a 2. porque todavía habría que calcular qué cosa para ver que fuera continua. Lo que calculamos La acá son imagen los en límites el laterales. límite en el punto. Sí, acá J de calculamos 2. límites laterales. O sea, calculamos esto. J de 2 hay que calcular. Ahí va, hay que calcular J de 2. Pero los compañeros decían, no, pero si es mayor o igual, ya sabemos que va a dar lo mismo. Tienen razón. Esto me queda 4 más logaritmo de 2 menos 1, que nos da justamente esto, ¿no? Que nos da 4. ¿Cómo son los límites laterales con J de 2? ¿Cómo son los límites laterales con J de 2? Iguales. Iguales. ¿Cuál es la conclusión entonces? Que es continuo F, cuando X J tiende a es 2. continua. En 4. Muy bien. Se cumple esto, ¿no? El límite cuando x tiende a 2 por izquierda de j de x es igual al límite cuando x tiende a 2 por derecha de j de x, que es igual a j de 2. Conclusión, j es continua en 2. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Y en el resto del dominio, cómo es? ¿Es continua? Y sabemos que es continua por lo que Sí, dijimos también. antes. Muy bien. ¿Puedo borrar esta parte de acá arriba? Ahora enfoco, pero supongo que sí porque no la deben estar viendo. Profe, yo Vamos me a quedé escribir con la una conclusión esa duda. que dicen los compañeros. ¿Cómo? Me quedé con Entonces, una duda yo. No quise decime. interrumpir hoy para que pueda seguir desarrollando el ejercicio. Muchas gracias. Pero Decime. cuando hicimos el límite por izquierda de x a la 2 menos 4 dividido x menos 2, me perdí en la parte que factorizaste. No entiendo por qué factorizaste. Porque si tienen un cociente de polinomios que numerador y denominador tienden a 0, la manera de resolver ese límite es factorizando.
¿no? Porque Eso 0 es sobre 0 es perfecto, indeterminado. perfecto. ¿Está claro? O sea, si dos polinomios tienen una raíz en común, en la descomposición factorial van a tener un factor común. En eso se basa la pisadita que usamos. ¿Tá? Pero, para decirlo sencillamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, si tengo un cociente de polinomios, numerador tiende a 0, denominador tiende a 0, ¿qué es lo que hago para resolver ese límite? Lo factoreo porque sé que tienen la raíz en común de la tendencia de la x. En el caso que vimos nosotros, el 2 era raíz común del numerador y el denominador. Y está bien, porque si no, no iban a tender a 0 simultáneamente, cuando x tendía a 2. ¿Ah? Entonces aprovechamos el hecho de perfecto. que tienen una raíz en común para factoriarlos. Al factoriarlos va a aparecer un factor en común y ahí podemos simplificar. En el polinomio del denominador, el factor en común era ese mismo que el x menos 2. No había que hacer otra cosa. Sin embargo, en el numerador, el x al cuadrado menos 4 sí lo podemos factoriar. ¿Ah? Bueno, a ver, gente, estamos fuera de tiempo ya, pero vamos a ver si escribimos esto. ¿Cuál es la conclusión? Entonces, J es continua en 2. No se ve, profe. Perdón, perdón. Ahí. Sí, ahí ¿Ahí sí. lo ven? ¿Lo ven o no? Sí, se ve, se ve. Sí. J es continua en 2. Lo que sacamos ahí. Segundo, J es continua para todo x menor que 2. Por lo que habíamos dicho hoy. Porque es un cociente de polinomios que existe siempre, ¿no? Los cocientes de polinomios en su dominio existen siempre. Los cocientes de polinomios en su dominio, perdón, son continuos. Dije lo mismo que hoy. Los cocientes de polinomios en su dominio son continuos. ¿Estamos de acuerdo? Y si la x ¿Cómo es... dijo lo último? ¿Puede repetir? Todos los cocientes de polinomio en su dominio son Lo que continuos. está escrito acá, los cocientes de polinomios en su dominio son continuos. ¿Se ve esto? Gracias. Sí. Se ve, sí, pero medio borroso. Pero no importa, se ve. Bueno, está. A ver si lo recontracerco. No, se ve que la cámara hoy en particular anda mal, porque generalmente a esta distancia que estoy poniendo la computadora no lo pongo nunca. Claro, acá el pizarrón lo ven tipo desde abajo. Y J es continua en, para todo x mayor que 2, ya que es la suma de dos funciones continuas. ¿Están de acuerdo con eso? Escucho. Sí, profe. Estamos de acuerdo, sí, profe. ¿Cómo? Estamos de acuerdo, sí. Que quedó clarísimo Sí. hoy. De un minuto. Yo tengo que ¿Alguna abandonar duda? porque tengo clase. Bueno. Profe, Sí. ¿puede poner para que se vea como todo el pizarrón? Porque yo no copio porque si no, no me da el tiempo a entender y hay un pedazo abajo que me quedo por copiar. A ver si lo ven ahí. Sí, pero no lo veo todo. Un poco más para atrás la cámara, capaz. Ahí. Ahí. Sí. Bueno, Sí. lo dejo un minuto. Si tienen dudas. Vayan Gracias. preguntando. No, por favor. Profe, Laura. ¿Me podés leer el punto 3? Laura puede leer el punto 3, sí. J es continua para todo x mayor que 2. Entonces, no, porque es la suma de funciones continuas. Bien. Bien, Laura. Gracias. ¿Alguna otra duda, gente? Gente, buen fin de semana para los que se están yendo. Aprovechen a repasar.
Buen fin de semana largo. El lunes no El lunes tenemos. el lunes no, el miércoles. ¿Qué vamos a hacer con la clase respecto del lunes? ¿Queda Nada. acomodada o...? No. No, nosotros vamos a seguir en orden y después, si cuando estemos cerca de la prueba vemos que queremos recuperar algún ratito, nos organizamos con ustedes, ¿está? Impecable. Quizás no necesitemos. O sea que por ahora quedamos bien, no necesitamos Por ahora nada, no. recuperar la Por clase. ahora vamos Bien. tranquilamente. El miércoles vamos a meter pata con continuidad, eso sí. Dale. Bueno. Gracias, buen fin de. Buen fin de semana. Gracias a los dos, buen fin de semana. Chao. ¿Siguen copiando o salimos? Gracias, no fue un fin de. ¿Alguien Les está gustó copiando? el video genial. Hay gente que les gustó el video de Paenza. Bueno. Yo soy muy fan de Paenza. ¿Cierro? ¿Cierro todo? Creo que sí, gente. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Vamos a dejar de grabar, eso sí. Bueno.